Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder saludarles. Ah, Hoy es miércoles y como a las 19 horas, bueno, como ya en otros miércoles a las 19 horas, nos estamos reuniendo para tener nuestro estudio bíblico de los miércoles. Hoy vamos a hablar acerca de ah, cómo renovar nuestra mente. Acá tenemos un asunto que trabajar. Y hoy vamos a estar basados en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Yo tengo en esta ocasión, fíjense, tengo una Santa Biblia, pero no sé si alcances a ver, pero aquí dice Peshitta en español. Es una versión que es interesante para el estudio bíblico. Eh, si tú quieres conocer una versión bíblica o de la Biblia, de los escritos más antiguos, de los masoréticos, y que haya sido escrita mayormente en el idioma arameo, en el idioma del Señor Jesús, pues es una Biblia que puedes utilizar como referencia para tu estudio bíblico personal, para complementar en todo caso. Tiene cosas muy interesantes y hoy voy a usar esta versión en la lectura de los versos que vamos a estar eh, trabajando, digo yo, o que vamos a estar eh, viendo o que vamos a estar eh, haciendo. Entonces, saludamos allí a la hermana Sandy Valadez, que ya está conectada. Este, bueno, y quiero también saludar a los hermanos. La semana pasada varios hermanos estuvieron conectados. Eh, la hermana Yatsiri, la hermana Elizabeth, la hermana Silvia Gamboa, la hermana Rosy de allá de Querétaro, la hermana Genito de allá de Oaxaca, es decir, varias personas estuvieron conectadas, muchas más que ahorita no recuerdo exactamente sus nombres, pero quiero bendecir a todos aquellos que se lleguen a conectar el día de hoy, eh, porque vamos a estar trabajando acerca de la importancia de renovar nuestra mente. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para renovar nuestra mente? ¿Cómo le podemos hacer para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, bíblicamente vamos a ver la base de los versos con el cual vamos a estar referenciando o vamos a estar reflexionando el día de hoy. Y mira, dice la palabra del Señor así. Está Pablo escribiéndole a los romanos y les escribe de la siguiente manera. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y tú dirás, ¿cómo voy a ofrecer mi cuerpo en un culto racional, como un sacrificio vivo? ¿Cómo se da eso? Y luego dice, y creo que nos dice cómo, en el verso 2 dice, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, que es interesante todo esto porque estamos hablando de una transformación. Los cristianos hablamos de ser transformados a través de una relación personal con el Señor Jesús, con Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, quien vino a la tierra, no nada más vino, hizo señales y milagros, sino que también eh, murió en la cruz. Bueno, aparte fue golpeado y fue lacerado y fue atravesado con una lanza y fue coronado con espinas, pero todo eso en una cruz. Y luego no nada más murió, sino que dice la palabra de Dios que resucitó, y no nada más que resucitó, sino que dice la palabra de Dios que viene otra vez. Ahora, ese es el Evangelio y el Evangelio es transformador. Y cuando hablamos de transformación, entonces estamos hablando de que no se trata de cambiar nada más nuestra apariencia externa o las acciones externas, sino que hay algo más, aparte de dejar de decir groserías y aparte de dejar de fumar y aparte de dejar los vicios y aparte de dejar, hay que ver qué es lo que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es decir, Cristo, el Señor Jesús, te está llamando a una transformación de adentro hacia afuera. Es decir, no sé si te acuerdes, pero la Biblia dice acerca de que
de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces estamos viendo esta parte importante acerca de lo que el Señor Jesús quiere hacer, de trabajar en nuestro corazón, es decir, en esa parte donde se centra nuestra toma de decisiones, donde está nuestra voluntad, y de allí va a partir de nuestro corazón a extenderse a todas las áreas de nuestra vida. Es decir, es de adentro hacia afuera el cambio, es de adentro hacia afuera la transformación, no de afuera hacia adentro, que ese es uno de los grandes problemas en la gente que llega a tener un contacto con la palabra de Dios y acerca de los cambios que puede vivir en su vida cristiana, que eh, piensa que es un cambio que viene de afuera hacia adentro. No, es un cambio interno. Entonces, en ese sentido, por eso dice, a través de la renovación de vuestra mente o de tu mente, y dice él que de una manera que podemos entender con esto, que él nos está invitando a dejar los pensamientos, esos pensamientos de duda, de miedo, de inseguridad, y a reemplazar esas voces con la verdad que él está mostrándonos y que está declarando sobre nosotros. Por ejemplo, ¿qué verdades la palabra de Dios dice acerca de nosotros? Dice que somos amados, que somos escogidos. Dice también que somos fortalecidos, que Él nos da nuevas fuerzas. Dice en una parte de la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy. Y que somos creados con un propósito especial. Allá Pedro escribió en una de sus cartas que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y entonces estamos hablando de cosas buenas que tiene Dios pensadas para nosotros. Y entonces, ahora, déjame decirte, el problema es que vamos, nuestra mente debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y que entonces nuestra ansiedad, porque los seres humanos pasamos por ansiedad, no podemos decir que no, y aunque seas cristiano, hay mucha gente que sufre de ansiedad, aunque sea cristiano, de depresión y de angustia y mucha desesperación, bueno, eso lo tenemos que reemplazar por paz. Y que el miedo, el temor, lo tenemos que reemplazar por confianza. Es decir, estamos hablando que los hijos de Dios debemos ser gente confiada, segura y gente de fe, pues. Y las inseguridades deben transformarse por certeza. ¿Y cuál certeza? Pues de que somos completamente amados y que somos aceptados por el Padre, en este caso por nuestro Dios. Entonces imagínate qué cosas tan interesantes se están dando o se muestran en nuestra vida acerca de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Las inseguridades, tenemos que dejar la duda, tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar la ansiedad, tenemos que dejar el temor, tenemos que dejar todo eso y cambiarlo por paz, seguridad, confianza, por una mente realmente cambiada o una vida cambiada. Entonces, estamos hablando de la renovación de nuestra mente, estamos hablando de tener vida, de vivir una vida abundante y de vivir una vida transformada con el poder de Dios. En ese sentido, creo que es muy importante que nosotros, los cristianos, podamos cambiar nuestro chip. Y cuando digo nuestro chip, es decir, nuestro interior, y cambiar la forma en que vemos las cosas a nuestro alrededor, que empecemos a ser guiados por la esperanza, no por la duda, por supuesto. Tenemos que aprender a ser guiados y a actuar en fe, no por las circunstancias. Es decir, debemos permitir que Dios renueve nuestra mente y debemos empezar a experimentar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, porque fíjate lo que dice allí. Dice, para que se disiernas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ante esto, necesitamos tener una mente renovada, ¿te das cuenta? Y quiere decir esto que tal vez yo vaya a tener algunos retos, pues estos retos se van a convertir en oportunidades para crecer en todos los aspectos. Tal vez vas a tener dolores, y te lo digo personalmente, ahorita en estos momentos estoy pasando porque tengo retos y entonces se convierten en oportunidades y tengo dolores porque estoy recuperándome de una cirugía y obviamente eh, lo interesante de todo esto es que cuando estamos en una relación íntima con el Señor, cuando estamos queriendo ser transformados por Dios y queremos adoptar la mente de Cristo en nuestras vidas, pues esos dolores se convierten en consuelo de Dios, en que su Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y también empieza a revelarnos el propósito que Dios tiene para nuestra vida más claramente.
Entonces, ¿qué quiero decirte con esto el día de hoy? Que tenemos que dejar, o tú tienes que dejar, tenemos, y empiezo por mí, por supuesto, tenemos que dejar tú y yo transformar nuestra manera de pensar y prepararnos para vivir una vida llena de paz, de alegría y de plenitud. ¿Quién no quiere tener paz, alegría y plenitud? Obviamente, todos. Pero el asunto es el cómo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, mira, muy interesante porque estamos hablando el día de hoy, yo quiero decirte al terminar, vamos a estar orando juntos para que entonces esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y quiero decirte así, prepárate para que oremos de una manera especial al final de este mensaje, que podamos conectar nuestro corazón con las enseñanzas y con este caso, lo que últimamente les he estado hablando de buscar la presencia de Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va marcando. Entonces, cuando hablamos de buscar la presencia de Dios, tiene que ser en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Me explico? Porque mucha gente a veces piensa que estar en la presencia de Dios es algo así como ir a la iglesia el domingo o como el leer la Biblia ocasionalmente o como escuchar una prédica por ahí en algún canal de YouTube. No, 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 no. Es algo más profundo y es algo más especial el estar en la presencia de Dios porque eso implica toda nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, se trata de experimentar el amor de Dios por sobre todas las cosas. Porque si tú empiezas a amar a Dios por encima de todas las cosas, entonces eso te va a permitir tener la gracia y la unción o el don de poder amar a todas las demás personas. Entonces, tienes que colocar a Dios en el centro de tu vida y tienes que permitirle a Dios que dirija tus afectos, que te muestre cómo hacer las cosas, que te muestre cómo amar, y creo que es algo muy importante. Hay un libro por ahí que se llama Los Cuatro Amores o los Cuatro Tipos de Amor, y ahí se describe cómo el amor por Dios le da sentido y orden a todas las demás relaciones que nosotros tenemos. Es decir, cuando Dios ocupa el lugar más importante en nuestro corazón, pues entonces se empieza a cumplir ese gran mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, nuestro amor por las personas se va a alinear correctamente porque primero estás amando a Dios, al ser más importante de este universo y de tu vida, y luego este amor va a purificar y va a organizar tus afectos, te va a dar la gracia, te va a dar la capacidad para amar a las demás personas. Eh, es decir, muchas veces hay ciertas cosas o ciertas posesiones o inclusive ciertas personas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí ya es un problema. Para aquellos que nos decimos cristianos, ya tenemos un problema. El amor primero tiene que ser enfocado a Dios, tenemos que estar realmente amando a Dios y de esa forma nos vamos a ir enfocando en poder amar a los demás, no al revés. Porque a veces le damos tanta atención y tanto enfoque o tanta prioridad a las cosas, a las posesiones, a los logros personales y a personas inclusive, y no a Dios. Y hay personas que le dan esas prioridades que le deberían dar a Dios a estatuas, a figuras, a imágenes. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Hay que tener cuidado. Ojo, no estoy diciendo que nada más las imágenes, estoy hablando de todo aquello que toma el lugar preponderante que le corresponde a nuestro Dios. Entonces, y entonces cuando sucede eso, pues realmente nos alejamos de la verdadera felicidad. ¿Cuántas veces no has oído de personas que dicen que tienen todo, pero no sienten satisfecha su alma? Que tienen a lo mejor riquezas, pero que finalmente su vida no está resuelta, no pueden tener una gran familia. He escuchado testimonios, personas de estos que hacen estos eh, coaching o de gente que se dedica al coaching y entonces entrevistan a los empresarios, entrevistan a las personas que tienen un gran nivel económico, que son gente de liderazgo y muchos de ellos hablan de frustraciones y hablan de problemas porque realmente pierden a su familia, pierden el rumbo de sus vidas y pierden muchas cosas porque no han sabido, no han entendido
qué es lo más importante en la vida. Y esto aquí te quiero decir, de acuerdo a la palabra de Dios, lo más importante es nuestro Señor y el amar a Dios. Y eso, si un cristiano entiende esa parte, va a encontrar entonces, sí, la verdadera felicidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestra necesidad de tener una relación con Dios, y que Él es la fuente de todo lo que nosotros vamos a necesitar. Eh, David lo dijo en el Salmo 23, Jehová o el Señor o Dios es mi pastor y nada me faltará. Es decir, si Dios dirige mi vida, si Dios es el que me guía, si Dios es el que tiene control de mi voluntad, si Dios es el que me muestra el camino a seguir y yo lo estoy siguiendo y estoy obedeciendo su palabra, obviamente entonces yo voy a tener entendido que la fuente de todo lo que necesito es ese Dios. Hay un libro que se llama así como Solo Cristianismo o Mere Christianity, escrito por eh, un señor llamado C.S. Lewis, es un autor inglés, y que, déjame decirte, es uno de mis autores favoritos. Y allí él menciona cómo eh, eh, en el corazón humano estamos diseñados y tenemos un vacío además que solamente puede ser llenado por Dios. No por cosas, no por personas, no por emociones, no por artistas, no por videojuegos, no por cosas así tangibles y no tangibles como lo hace ahora la gente, eh, reales o virtuales, presenciales o virtuales. Nada de eso puede llenar nuestro corazón. Hay una parte de nuestro corazón y nuestro corazón solamente puede ser llenado por Dios. Entonces este amor que decimos tener a Dios lo debemos de tener en cuenta. eh, Tenemos que darnos cuenta de que nada ni nadie, salvo Dios, va a satisfacer por completo el alma del ser humano. Es decir, mi alma, solamente Dios la puede satisfacer completamente. Cuando tú intentas llenar este vacío, pues con cosas materiales o con relaciones de cualquier otro tipo, eso solamente va a traer frustración, porque solamente Dios es el suficiente para el corazón humano. Solamente Dios es suficiente para llenar ese vacío en nuestro corazón. Y este amor va a implicar renunciar y entregarnos por completo. Es decir, la Biblia nos muestra que eh, de alguna manera tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que dejar atrás el orgullo. Y entonces vamos a ser libres o vamos a ser liberados de alguna forma para abandonar nuestros propios deseos, permitiendo que Dios sea el Señor de nuestra vida. Es decir, amar a Dios significa sentirse atraído por lo que es verdadero y por lo que es eterno. Porque entonces este amor que es más profundo que cualquier cosa terrenal se va a empezar a reflejar como algo importante. Vamos a tener algo de parte de Dios y eso va a ser confianza en que Él va a ser un proveedor y que va a estar previendo también cuáles son nuestras, no nada más nuestras necesidades, sino cómo llenar ese vacío en nuestro corazón. Es decir, yo lo que te estoy haciendo en este día es una invitación para que tú te puedas rendir y puedas aprender a descansar en Dios, a que puedas reconocer que su plan es más grande que cualquier control que tú y yo deseamos tener. Muchas veces nos aferramos a querer controlar. Muchas veces nosotros estamos creyendo que pues nosotros tenemos la suficiente habilidad para tomar decisiones y tenemos una visión correcta de las cosas. Y mucha gente así lo piensa, pero déjame decirte, necesitamos buscar más de Dios en nuestra vida y encontrar el rumbo correcto. Es decir, si tú aprendes a confiar verdaderamente en Dios, esto va a significar que vas a dejar de un lado el deseo de querer el control de las cosas en tu vida y le vas a aprender, o tienes que aprender y tenemos que aprender a entregarle nuestros planes y nuestras preocupaciones a Él. Esto es algo, no creas que yo lo he aprendido, lo he sabido desde hace mucho tiempo, pero ¿sabes cómo se aprende en la práctica? Cuando pasas por momentos complicados, difíciles en tu vida,
y a lo mejor no tienes recursos, o a lo mejor es un problema de salud, o a lo mejor es un problema laboral, o a lo mejor es un problema, qué sé yo, de despensa, todo, no sé. Pero cuando nosotros le entregamos el control de todas las cosas a Dios y depositamos nuestra confianza en Él, Él empieza entonces a obrar de tal manera que al tomar en las riendas, nosotros vamos a encontrar una libertad y también una paz que solamente Él nos puede dar. Y no sé si tú ya lo hayas experimentado. Si ya lo has experimentado, te bendigo y te felicito por esto. Pero aún así, te diría, necesitamos realmente entregarle a Dios todo el control de nuestra vida. Ahora, alguna vez estuve en una conferencia para pastores y mira que hay de conferencias a conferencias. Y hay también de teologías a teologías. Y hay de predicaciones a predicaciones. Y ese pastor predicaba una cosa que me llamó la atención en ese momento. No le di tanta importancia, pero últimamente ya Dios me ha hablado acerca de eso. A mí, personalmente. Eh, Él decía cosas algo así como esto. Que decía que los hijos del rey, o sea, nosotros los cristianos, como somos hijos del rey, debiésemos tener una teología acerca de las cosas buenas de Dios y no pensar en que... Él hablaba acerca de que muchos cristianos solamente andan predicando problemas y el sufrimiento. Y que un cristiano no debiera estar sufriendo, porque es un hijo del rey. Entonces un hijo del rey debe ser digno y como digno hijo del rey, también debe ser próspero y debe estar muy bien en todos los sentidos. Y que eso era fe. Bueno, yo obviamente lo escuché y lo anoté por ahí, pero con el paso del tiempo te das cuenta que todas las personas, todos los seres humanos, incluidos los cristianos, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar dificultades. Y en algún momento de nuestra vida vamos a tener sufrimiento o vamos a sufrir. Si tú estás pasando por un buen momento en tu vida, te felicito, que bueno, gloria a Dios. Pero en algún momento vas a necesitar de ayuda, vas a necesitar de apoyo y vas a necesitar de la provisión de Dios para tu vida. Y tal vez estés pasando por un momento de sufrimiento, que puede ser por un problema laboral, perdiste el trabajo, puede ser un problema económico, no tienes para el gasto del día de mañana, puede ser un problema, o tal vez estés endeudado, no sé, ¿verdad? O tal vez puede ser un problema laboral, perdiste el trabajo, o tal vez puede ser un X. Pero déjame decirte, tenemos que aprender entonces, y esto es lo que yo quiero decirte, lo que he aprendido y quiero compartir contigo, que el sufrimiento debe ser visto como parte del propósito de Dios y no como una señal de que Él nos está abandonando. No sé si me explico. Es decir, en otro momento he hablado acerca de la presencia de Dios, de que Dios está presente con nosotros en todo tiempo. Y te pongo un ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto estaba en problemas. ¿Y por qué estaba en problemas? Porque no estaban en la tierra prometida, no tenían leche y miel, ¡ja!, sino que estaban en un lugar desértico donde Dios tuvo que obrar milagrosamente enviándoles maná y hacer que sus calzados no se le gastaran y que su ropa estuviera lo suficientemente buena para seguir viviendo durante 40 años, que fue el tiempo que estuvo la primera generación del pueblo de Israel allí, que la que no entró a la tierra prometida. O por ejemplo, en el problema del dolor, Dios puede utilizar, fíjate lo que te estoy diciendo, Dios puede utilizar tus problemas difíciles, tu dolor, para moldear tu vida y mostrarte su plan, para enseñarte lecciones de vida de tal manera que después tú puedas ser bendición para otros a través de tu mismo dolor o de tu mismo problema. Es decir, tenemos que aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer y también para fortalecer nuestra fe. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que nos va a hacer más parecidos a Cristo. Dice la Biblia que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, para parecernos más a Cristo, imagínate, el Señor Jesús, pues era el Señor Jesús, hacía señales, hacía milagros. Pues ahí te puedes ver que a un paralítico lo levantó del estanque de Bethesda,
o puedes ver que a la mujer con flujo de sangre la sanó, o puedes ver que al hijo de Cornelio también lo sanó y que resucitó a más de uno, le resucitó a su amigo Lázaro, por ejemplo. O sea, el Señor tenía poder. Sin embargo, también el Señor sufrió y sufrió la muerte y muerte de cruz, dice la palabra, de una manera tal, tuvo angustia a tal grado que dijo Eloí, Eloí, lama sabactaní, que quiere decir, lo que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Es decir, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar problemas difíciles, muy difíciles tal vez. Pero tenemos que aprender a ver esas dificultades como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe y para parecernos más a Cristo, al Señor. Y una vez que tengamos esa confianza, pues vamos a poder enfrentar entonces las pruebas con esperanza. No nos vamos a frustrar. Mira, he observado a lo largo de mi ministerio como pastor que mucha gente cuando pasa por problemas es el momento en el que se frustra, se desilusiona y termina de irse no de la iglesia nada más, sino de la presencia de Dios y no nada más de la presencia de Dios, deja de creer en Dios y a veces se vuelven más duros que un rebelde, porque ya conocen la palabra, ya conocen del Señor, ya les ha sido predicado del poder de Dios, pero no, como no lo han experimentado y no tienen esa relación personal con Dios, están frustrados, están desilusionados. Y creo que es algo muy importante que debemos de librar y vencer, ¿no? Por ejemplo, aprendamos de esto, de la paciencia. La paciencia es una expresión profunda de confianza en Dios. Y miren, yo les voy a decir algo aquí entre nos. Yo pensaba que yo era una persona paciente. Pero ahora que estuve en el hospital y que pues estaba de por medio mi vida en la cirugía que tuve, y luego ya que no nada más vas al cuarto de recuperación, sino cuando te pasan a piso, y entonces a veces necesitas algo, ahí tú como paciente, no sé, que te revisen la venoclisis, que tu sangre se está yendo por la venoclisis, o sea, por ese catéter. Y entonces dices al enfermero que va pasando que te atienda, pero ni te pela, por ejemplo. O luego te dicen, bueno, te voy a decir algo que me pasó a mí. Resulta que yo pues necesitaba ir al baño, después de haber estado en la recuperación, ya estaba en el piso, ya estaba allí. Y al principio me dijeron, pues, con un pato. Y después me dijeron, no, usted se puede parar porque de la operación que le hicieron, usted puede caminar. Entonces, como puede caminar, pues ahora le pares y vayas al baño. Y me quise parar y me dolió. Y yo dije, pero ¿por qué son así tan crueles, no? ¿Por qué hacen eso? Y luego había que esperar a que cambiaran la cama y tuve que estar parado pues me dolía, ¿no? Y luego me llevaron la comida más tarde y me llevaron algo para comer, así una dieta muy ligera y todo eso, pero ni ganas me daban de comer, ¿no? Y para todo había que esperar y había que hacer cosas que desesperaban, que generaban cierta desesperación y angustia. Y lo pude ver en otros pacientes también que se desesperaban y se bajaban de la cama y hacían cada cosa y cada... Y dije, no, yo no era paciente, estoy aprendiendo apenas la paciencia. Es decir, lo que aprendí es esto, que la paciencia es una expresión profunda de la confianza en Dios. Que sabes que puedes esperar, sí, pero que sabes que puedes enfrentar una prueba, sabes que puedes enfrentar una dificultad y no tener la solución pronta, no tener la solución rápido y que estás esperando, pero que estás confiando a su vez que Dios está eh, actuando. Y entonces cuando tú requieres que Dios actúe y no lo ves claramente, también es un momento en el que se requiere que tengas serenidad y que creas que Dios sí está actuando y que Él va a actuar en su tiempo. Entonces, fíjate, y sigo platicándote de esta experiencia en el hospital. Resulta que ya me dijeron la prealta. La prealta fue un día antes de la alta. Y me dijeron, no, su herida va muy bien, usted también está resolviendo muy bien, entonces le puedo decir que ya estamos en una prealta, usted se va a ir mañana seguramente, y hablaban primero de tempranito y después resulta que era después. Y déjame decirte qué me pasó.
que cuando ya estaba yo seguro que ya ibas a darse la alta, pero todavía no llegaba la doctora que tenía que autorizar la firma de, pues sí, ya váyase, eh, las enfermeras me estaban diciendo o atendiendo y me decían, a ver, necesito tomarle los signos vitales. Y de repente parecía como que la presión se me estaba subiendo y la oxigenación se estaba dando más alta, más rápida. Dice, ¿cómo cuando ustedes se enteran de que ya se van, empieza a alterarse su organismo? Y ya, porque mire, su corazón está latiendo más y sus pulsaciones son más y está oxigenando más y más rápido y así. Dice, ya está nervioso, ¿verdad? Porque ya se quiere ir. Y entonces, no, pero espérese. Entonces, primero le dijeron a mi esposa que como a las 12. Déjeme decir, para hacerles larga la historia, salí de ahí como a las 6 de la tarde. 6 horas de esperar para poder salirte del hospital. Oh, sí, es desesperante. Pues yo decía que tenía paciencia, no tenía mucha paciencia, estoy aprendiendo más bien a tener paciencia. Y yo pensaba, dije, es una apendicitis, voy a salir rápido. Y había yo leído por ahí que cuando mucho en 2 semanas, pues ya estabas bien, ¿no? Y que me dicen, no, en el caso particular de usted, se tiene que tardar un poquito más, le decimos que haga una cuarentena para que se recupere mejor y déjame decirte que a un mes de haber sucedido eso, o sea, 30 días de haber sucedido eso, apenas me estoy sintiendo lo suficientemente fuerte para empezar a tratar de normalizar mi vida. Todavía no la estoy haciendo normal. Y entonces yo digo, qué bárbaro, ¿cómo es esto de recuperarse, no? Hasta una hermana me dijo, o sea, una hermana en Cristo me dijo, este, ahora sí vas a saber lo que sienten las mujeres con las cesáreas, ¿eh? Y bueno, me lo dijo de broma, pero déjame decirte, es importante aprender a ser pacientes y a confiar en el Señor. Entonces, ¿a dónde quiero llevarte con esto? Que tenemos que aprender a esperar en el Señor, aprender a que esa espera activa, porque fíjate lo que estoy diciendo, una espera activa, nos va a permitir vivir el presente con gratitud, agradecerle a Dios por todas las cosas, por todos los días, por la conciencia de vida, por el aliento de vida, por las oportunidades que te está dando, ¿verdad? Por las personas que estás conociendo, por lo nuevo que estás viviendo, por las lecciones de vida que estás recibiendo. A que aprendamos entonces con esa espera activa a confiar en que cada paso de nuestra vida está en sus manos, en las manos de Dios, ¿verdad? Y que Él se va a querer revelar no solamente en los grandes momentos de éxito, cuando todo está bien, cuando tienes muchas fuerzas, o cuando tuviste muchos logros, o te fue bien en los negocios, o cuando tu familia todos están bien y sanos, ¿verdad? Sino que también en los pequeños detalles de la vida diaria, tú puedes agradecer a Dios por lo que Él te da, por lo que Él, por ejemplo, yo, cómo agradezco a Dios por todo ese personal médico, por las enfermeras, y mira que había unos enfermeros, perdón por la expresión que voy a decir, pero bien hijos. En una de esas se tapó la venoclisis y le digo, y me dice, oiga, ya se le tapó, y me dice, bueno, ahorita se lo voy a arreglar. Y agarra y le empuja a la vena, así a la manguerita esa, bien fuerte, y que me da como un choque eléctrico internamente, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? Y me vio así todo desesperado y se empieza a reír y me dice, pero ya está, no se preocupe, ya está bien. Sin embargo, le doy gracias a Dios por todo ese tipo de personas y todo lo que pude experimentar en este tiempo, porque en esos detalles pequeños de la vida diaria y de los momentos que tú estás enfrentando que a veces no son tan agradables, tú puedes reconocer la presencia de Dios en las bendiciones y en los desafíos cotidianos que estás viviendo y entonces vas a poder entender que Él cuida de ti en todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo vas a saber que eres victorioso si no has pasado por el fracaso? ¿Verdad? ¿Cómo vas a saber que Dios está contigo si cuando más solo te sentías eh, no le hablaste a Él o no acudiste a Él? ¿Sí me explico? Creo que es muy importante esa parte en la que podemos ver que Dios está con nosotros y que a veces, muchas veces, y déjame decirte, estaba yo escuchando una prédica hace poquito de un hombre de Dios, es el hermano Miguel López, que yo admiro mucho personalmente, y me llamó la atención algo que dijo. Se refería a un pasaje que está en el Evangelio de Marcos hablando del Señor cuando
estaba predicando primero a las multitudes y luego, ya después de predicar a las multitudes en la barca de Pedro, le dijo a Pedro, este, mete la barca a mar adentro, boga mar adentro. Y en ese de boga mar adentro le dio una lección de vida porque Pedro, que era un experto pescador y varios de los discípulos de Jesús eran pescadores de oficio, habían, habían echado las redes en el tiempo adecuado, que es, normalmente los pescadores salen en las mañanas, en las madrugadas a hacerlo, y aquí ya estamos hablando que ya era tarde, tarde noche, donde Jesús estaba terminando de predicar y estaba muy cansado también, pero le dice a sus discípulos esta lección de vida que les dijo, boga mar adentro. Bogaron mar adentro horas de remar y de llevar el barco hasta allá, hasta un momento en que le dice, echa las redes. Y Pedro le dice, pero Señor, ya, ya, o sea, no, ya lo hicimos y no hubo pesca. Y le dijo, echa las redes. Y les enseñó una pesca, la pesca milagrosa. Entonces, las redes, dice la Biblia, que no nada más ese barco de Pedro, sino que tuvieron que jalar otro barco y en ese otro barco también echar a tal grado que se hundían las barcas de la pesca tan grandiosa. Pero como que se habían olvidado de Jesús en ese momento y estaban enfocándose nada más en la pesca, en los peces, a tal grado que después Pedro pide perdón y piden perdón al Señor por eso y regresan ya a la playa y ya regresan con todos los peces y las barcas llenas. O sea, Jesús le mostró que Él era quien le iba a mostrar lecciones de vida, a tal grado que dice la Biblia que cuando terminaron de esa pesca y que dejaron todo y le siguieron a Jesús, y dices, wow, o sea, dejaron todo, los peces, la pesca, lo que Jesús les había enseñado. Y a veces hay detalles en nuestra vida que nosotros enfrentamos y no nos damos cuenta que el Señor mismo tal vez nos está metiendo en una dificultad, déjame decirte, puede ser posible, para que aprendamos lecciones de vida. Y tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a confiar en su voz, tenemos que confiar en su providencia divina, ¿verdad? Y vivir con un corazón agarrados de Dios, anclados a Dios. Aceptando entonces que si estamos pasando por dificultades o por un tipo de sufrimiento, por un tipo de problemas, hay un propósito para todo eso. O sea, hay un propósito de Dios en cada cosa que tú estás experimentando en tu vida. Y tenemos que aprender a reconocer su cuidado también, que Él nos está cuidando. Como te decía el pueblo de Israel, no era la voluntad de Dios que anduvieran en el desierto, pero Él estuvo con ellos y los protegió y los guardó. No era la voluntad de Dios que tuvieran al rey Saúl, y sin embargo estuvo con ellos y los guardó y les proveyó después a David. En sí me estoy explicando, hermanos. Es decir, a, a veces no entendemos que los momentos difíciles que estamos experimentando o viviendo son porque Dios quiere enseñarnos una lección de vida a nosotros y que aprendamos a confiar en Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes problemas de relación con otras personas, pues entonces tenemos que aprender a perdonar y soltar la amargura, porque una persona que no perdona se vuelve amargada y después de la amargura se vuelve odiosa y después del odio se vuelve un asesino quizá, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que aprendamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Por eso dice la Biblia que la verdad te hará libre, ¿no? Y que aprendamos a dejar ir el peso de la amargura y los resentimientos que corroen nuestra paz interior. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Recuerdo que te estoy leyendo la versión pesita de la Biblia, por si escuchas algo diferente, lo compruebes en tu versión personal, allí en la versión 60, en la versión que tú tengas a la mano, o en tu teléfono. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Dice así. Dice así. Dice así. Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará en sus malas obras. Desde ahí se nos está recordando que al perdonar nos abrimos a recibir el perdón divino nosotros también. Es decir, los beneficiados somos nosotros al perdonar. Y a veces nosotros nos estamos amargando la vida.
Entonces, es una liberación personal, ¿te das cuenta? No es fácil dejar la rabia, no es fácil dejar el orgullo, no es fácil dejar esos sentimientos encontrados o esa sensación de querer tener siempre la razón, porque pues eso es lo que justifica nuestro resentimiento. Pero es la clave que libera la mente de los pensamientos negativos, el perdonar. Y eso nos va a permitir estar más libres, más ligeros, más livianos. Y entonces cuando decidimos perdonar, renovamos nuestra mente y dejamos que el amor y la gracia divina llenen ese espacio que antes ocupaba la amargura, por ejemplo. Entonces, elegir perdonar, fíjate que estamos hablando de renovar nuestra mente, ¿te das cuenta? Estamos hablando de eh, cómo cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, ¿no? Y entonces, a través de esta liberación de perdón, nosotros entonces aprendemos a renovar nuestra mente y a dejar que el amor y la gracia de Dios llenen ese espacio que antes ocupaba la amargura. Y entonces somos capaces de amar. Ajá. Y ahí te puedes explicar por qué Jesús le decía a sus discípulos, amen a sus enemigos. Porque cuando tú perdonas, es Dios quien empieza a llenar ese hueco en tu corazón y no nada más lo llena, sino que te da esa paz y te permite entonces tomar la capacidad o tener la capacidad para perdonar de tal forma que es Dios quien está tomando el control de tu vida y entonces tú estás eh, siendo diferente porque no estás ignorando la falta de los demás, sino que estás tomando la decisión consciente de liberar el corazón del peso del pasado en tu vida y al perdonar entonces estás renovando tu mente, estás sanando tu alma y estás siendo libre para vivir plenamente sin cargar con las cargas que dejaste atrás. Es decir, allí se tiene que desarrollar un corazón humilde, ser humildes. Se tiene que desarrollar un corazón mansedumbre, con mansedumbre, ser mansos. Es decir, entendemos la humildad y la mansedumbre como reconocer una libertad que nos va a permitir vivir auténticamente y en paz con las demás personas. La humildad es aceptar nuestro verdadero lugar o nuestro verdadero espacio que ocupamos en el universo. Es decir, somos criaturas amadas por Dios, somos criaturas limitadas y entonces como estamos limitadas, dependemos de Dios y entonces cuando dependemos de Dios, Él es la fuente de recursos para poder amar, para poder bendecir, para poder vivir. Es decir, eh, no tenemos por qué ponernos encima de los demás para demostrar que somos más fuertes, ¿no? No es así. Eh, Podemos valorar a las demás personas y podemos abrirnos a aprender de otros, dejando de lado la necesidad de destacar y de ser el Juan Camaney del grupo, ¿verdad? Esta humildad humana es el terreno donde se planta la sabiduría, porque estamos renunciando al orgullo y nuestra mente se vuelve más capaz de crecer en la verdad de Dios. Es decir, se trata de dejar a un lado nuestro egoísmo, se trata de ver lo bello que es la creación de Dios, todo lo que nos rodea, y de poder conectarnos más profundamente con las personas. ¿Sí? Entonces es posible que tú puedas amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, que tú los puedas amar porque estás creciendo espiritualmente por la humildad o por lo humilde que estás aprendiendo a ser con un corazón abierto y estás siendo transformado por el poder de Dios. Hablando de mansedumbre, te puedo decir que la mansedumbre es cuando hay una paz interior en ti y aunque tengas esos deseos de extrapolarte, de decir tontería y media o de sacar el carácter, decimos, o el temperamento que traes ahí, realmente entonces tienes paz interior y tienes un autocontrol y una paz que te permite ser una persona serena, que está siendo sostenido con esa confianza que tienes en Dios y es Dios quien te está dando una fuerza profunda que no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Dios está haciendo en tu interior. Es decir, cuando tú eliges ser manso o decides ser manso, pues estás decidiendo que ni la ira ni el orgullo te van a dominar, ¿me entiendes? Entonces, estás diciendo que estás confiando en Dios y que Él es el justo juez que conoce nuestro corazón y entonces tienes una fuerza interior que te va a permitir vivir con una paz inquebrantable
que te va a permitir vivir con una paz que te permite amar y cuidar a los demás con compasión y comprensión. Vas a poder comprender a los demás. Amar a los demás es reconocer que el verdadero amor se demuestra en acciones, ¿no? Como dice por ahí, hechos son amores y no meras palabras. Entonces creo que es muy importante que esas acciones concretas tú puedas, o esos hechos concretos, te permita amar a los demás. eh, no es nada más así como que, ay, qué bonito, siento cariño, no, sino que practicas actos de bondad, actos de misericordia, que aunque no tengas ganas de hacerlo, los haces, porque sabes que estás decidiendo lo correcto, estás decidiendo con amor verdadero, y estás teniendo un compromiso de hacer el bien y estás haciendo el bien a los demás sin importar las circunstancias, sin importar el entorno. Entonces eso es algo muy importante, me explico, porque es una elección, es una decisión personal que estás haciendo a un lado tu egoísmo, pues, y estás aprendiendo a ver lo bello y lo valioso de cada persona con los ojos de Dios. Es decir, vas a ver a las demás personas como Dios los ve, como Dios te ve a ti. Entonces, amar a los demás refleja directamente el amor de Dios. Déjame tomar un poquito de agua, ¿va? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Que debemos buscar actuar como Cristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que podemos tener la mente de Cristo, entonces vamos a actuar como si Él estuviera presente. Hoy en mi devocional personal me recordé de un libro que he leído que se llama En sus pasos, de un autor cristiano que se apellida Sheldon, sí, Sheldon, y entonces él dice, bueno, narra en su novela, en su cuento, es su libro, pues, de la historia de una iglesia en la que se pusieron como principio de vida eh, el hecho de preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando estamos hablando de buscar actuar como Cristo, pues sería una buena opción esa, ¿no? De preguntarnos, eh, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es decir, estaríamos cambiando la forma en que vemos a los demás, estaríamos promoviendo un trato digno y respetuoso por las personas además, estaríamos amando a los demás y ya no seríamos egoístas, elegimos amar y servir, por ejemplo, y entonces poco a poco estaríamos superando nuestro egoísmo, estaríamos dejando espacio para un corazón más altruista, más generoso, más dador, ¿no? Y nos permitiría ser personas más humildes, llenos de gracia de parte del Señor, de la gracia de Dios. Estaremos renovando nuestra mente y entonces estaremos fortaleciendo nuestro carácter porque ya estamos tomando decisiones que van en contra de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo, ¿te das cuenta? Entonces teníamos personas que estaríamos viviendo el momento presente pero con gratitud, no importa qué es lo que estemos viviendo, es decir, entendiendo la gratitud y el presente como el darse cuenta de lo importante que es vivir anclados en el ahora y cultivar un corazón que está viendo la bondad de Dios en cada uno de los detalles. Cuando empezamos a ver los detalles, esos, de lo que Dios está proveyendo, está ministrando nuestra vida, pues entonces estamos viendo que en este presente que estamos viviendo, Dios está mostrándose realmente con nosotros y está conectando con nosotros y, y entonces nuestra mente está enfocada en el ahora y dejamos ir las preocupaciones, porque ¿qué es las preocupaciones? Estar pensando, ¿qué va a pasar mañana? ¿En dónde voy a estar mañana? ¿No? Y los arrepentimientos del pasado, ¿no? Que, híjoles, que la regué, hice esto, no hice lo otro y aquello. Entonces tenemos que enfocarnos correctamente, ¿verdad? Permitiendo que la paz de Dios llene nuestro ser. Es decir, de eso se trata. La gratitud comienza apreciando las pequeñas bendiciones y las alegrías que se dan día tras día en nuestra vida. Y es cuando empezamos a verlo como un regalo de Dios. Cuando tú puedes respirar y dices, gracias Señor, porque puedo respirar. Yo terminé dándole gracias a Dios por el hospital en el que caí, por las enfermeras, por los doctores, por todo eso. Y también dándole gracias a Dios porque si no hubiera sido por doctores que vieron mi caso,
pues yo no hubiera salido adelante. Me dijo así la doctora, te lo digo, ya al final dice, dele gracias a Dios que lo puede contar, porque usted estaba para irse. Unas, unos minutos u horas, a lo mucho unas 2 horas más, usted ya no viviría. Así me lo dijo. Y entonces dices, gracias Señor por ese dolor, gracias Señor por esos problemas, gracias Señor por esas circunstancias, porque me permitieron ver tu bendición, sentir tu presencia y además añadir, hay un plan de Dios para mi vida y entonces añadir al plan de Dios lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, gracias a Dios por esos momentos donde Dios está revelando su presencia en tu vida, ¿verdad? Eh, Porque si estamos hablando de reconocer y de agradecer, pues estamos recordando que entonces todo lo que Dios quiere hacer es renovar nuestra mente y yo tengo que renovar mi mente cambiando esos pensamientos, en lugar de estarme quejando, en lugar de estar como insatisfecho, tengo esas insatisfacciones pues y esas quejas las tengo que reemplazar con un sincero reconocimiento del amor de Dios, de sus dones divinos, de sus bendiciones para mi vida. Porque además, mira, la gratitud es un camino hacia la paz, ¿me explico? Hacia el gozo, hacia la alegría, hacia sentirte bien. Y vas a trascender las circunstancias externas. Eh, Porque no es solamente una respuesta emocional, sino una decisión espiritual que va a promover y te va a dar una vida más tranquila, más ligera, pues. Cuando elegimos ser agradecidos, entonces abrimos nuestro corazón a la alegría genuina, al gozo genuino, reconociendo que todo lo que recibimos es parte de lo que Dios nos da, de parte de su propósito y de su bondad, ¿no? Entonces, cuando somos agradecidos, sea lo que estemos viviendo en tu vida, los detalles más mínimos, pues entonces eh, te estás convirtiendo en un canal para experimentar paz y para esa confianza que tú tienes, entender que Dios está cuidando de ti. ¿Me explico? Rechazando, haciendo a un lado la envidia y cultivando el contentamiento. Es decir, no dejándote dominar por las circunstancias. Y cuando hablamos de contentamiento, estamos hablando de reconocer que la verdadera alegría surge de una mente libre de envidia, que está enfocada en lo eterno. Porque mira, la envidia, cuando envidiamos a otros, es un gran obstáculo para la alegría y el gozo. Si la dejamos dominar la mente o nuestra mente, entonces terminamos comparando nuestras vidas con las de otros por la envidia. O sea, deja de compararte con los demás, pues. Y perdemos de vista las bendiciones que ya hemos recibido de parte de Dios. Y creo que es muy importante porque si tenemos envidia, nos distraemos y es peligroso porque nos desvía de nuestro enfoque de Dios. Y entonces nos vamos hacia las cosas materiales y hacia las cosas superficiales de la vida. Entonces creo que es muy importante entender esto. Ah, oye, entonces, ¿qué estás hablando? ¿De estar satisfechos, de estar contentos nada más? Sí, porque estás reconociendo la providencia o la provisión de Dios para tu vida. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Empezar por aceptar que tienes lo suficiente para tu camino. Como dijo el salmista David en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada qué? Nada me faltará. Y el mismo Pablo escribió acerca del contentamiento diciendo que él estaba acostumbrado a tener mucho, pero también a tener poco. A ser fiel en lo mucho y ser fiel en lo poco. Y dices, wow, creo que si empezamos a cambiar así, entonces nuestra perspectiva, nuestra visión de las cosas nos va a hacer entender que todo lo recibimos de Dios y que lo que Dios nos da es suficiente o más que suficiente para nosotros. Así que creo que es muy importante entender que vivimos con el corazón puesto en lo eterno o debemos vivir con el corazón puesto en lo eterno para encontrar la verdadera satisfacción de nuestra vida y enfocarnos en las reales virtudes o en las relaciones y en la fe en Dios, para así entonces tener esa alegría que no va a depender de lo pasajero, sino de lo eterno. Enfocarnos en lo eterno, porque si te enfocas en Dios, te vas a enfocar en lo eterno. Es decir, tenemos que buscar el contentamiento en las cosas de Dios sin importar las circunstancias. Eso va a traer paz profunda a tu corazón y eso te va a dar un gozo duradero, pe- permanente. Eh, la Biblia dice que tenemos que ser luz y sal en la tierra, ¿no? Tenemos que ser luz y sal en la vida de las personas. Ser testimonio
Es decir, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo cuando estamos viendo a las demás personas o cuando estamos viviendo con otras personas de una manera auténtica, pues. No se trata de ser, o sea, de fingir ser perfectos. No, no es así. Ya sabes, lo del fariseo y el publicano. El fariseo aparentaba con palabras rimbombantes, hacía unas oraciones perfectas, entre comillas, pero pues no funcionaba así. En cambio, la oración del publicano fue muy sencilla, muy honesta, y es cuando nosotros mostramos nuestras debilidades, eh, vemos entonces que estamos siendo genuinos delante del Señor. ¿Sí? Entonces, déjame decirte, nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo, demostrando que la fe no es solo palabras, sino un compromiso con acciones reales de amor. Y entonces tú puedes ser una persona que perdona y está siendo como la sal de la tierra, ¿verdad? Y le estás dando sabor al mundo, viviendo como un ejemplo de amor divino, actuando con empatía, con bondad, demostrando una esperanza que va más allá de las circunstancias. Y esta misión entonces te va a llevar a dirigir tu vida hacia algo más grande que tú mismo. Y entonces vas a tener lo que se conoce como el amor incondicional de Dios, que va a transformar todo a tu alrededor. Y entonces, en ese sentido, creo que debemos que aprender a ser inspirados y a dejar que otros conozcan esa verdad que es en Cristo Jesús y que es con Dios, viviendo de una manera auténtica, reflejando las enseñanzas de Cristo, y así es así como vamos a poder despertar ese deseo de los demás que van a querer ser como nosotros, porque somos gente segura, gente confiada, porque somos gente que ama a Dios por encima de todas las circunstancias y que estamos viviendo finalmente como la luz y la sal, para poder transformar el entorno que nos rodea, dando testimonio del poder de Dios, eligiendo vivir según los valores divinos, llevando paz, llevando bondad en medio de las situaciones difíciles, formando una comunidad más amorosa, siendo luz y sal en un compromiso con la transformación que empieza en nosotros y se extiende, creando espacio para la presencia de Dios en cada interacción. Yo creo que tenemos que aprender a fortalecernos en la oración y en la palabra de Dios, porque esos son los caminos esenciales para tener una relación profunda. ¿Tú quieres conocer más de Dios? Ven a la palabra de Dios, ven a la Biblia. ¿Quieres estar más seguro? Ponte a orar para que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, más allá de pedir cosas, la oración es un momento, es una oportunidad para expresar gratitud, para confesar nuestras debilidades delante del Señor y para buscar dirección. De tal manera que podamos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decirte, la oración no solamente es pedir, más bien es tratar de entender lo que Dios quiere mostrarnos a través de su consejo, a través de su palabra, porque la palabra, la Biblia, es una fuente viva de sabiduría, una guía confiable para la vida, y esto no nada más es leerla, hay que estudiarla también. Estudiar las escrituras nos va a desafiar y nos va a renovar, dándonos fuerza para enfrentar las dificultades, a sumergirnos en ellas. Entonces, en la palabra de Dios, ¿sí? Para ampliar nuestra visión, para fortalecernos a pesar de las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo. Y en momentos de lucha y de duda, la oración y la palabra son estas herramientas esenciales para fortalecer la fe o nuestra fe, acercándonos a Dios mediante la oración, acercándonos a Dios mediante la lectura de la Biblia, a través del estudio bíblico. Entonces vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar valor para enfrentar las tormentas de la vida. ¿Entiendes? Dios es fiel, mis hermanos. Y como Él es fiel, tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Sí? El mayor beneficio de la oración y el estudio de la palabra es la intimidad que vamos a aprender a desarrollar con Dios. Porque esos momentos nos van a renovar nuestra mente y van a transformar nuestro corazón, haciéndonos más cercanos al Señor, enseñándonos a vivir más cercanos a Dios, a sus enseñanzas, a las enseñanzas del Señor Jesús en nuestra vida. Así que comprometámonos con los principios de Dios, comprometámonos con la lectura bíblica, comprometámonos con la oración, vivamos una fe práctica para que entonces ese impacto que genera en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, podamos entonces así ver al mundo con la visión y la perspectiva de Dios.
Yo te pregunto, ¿qué tal si das el siguiente paso y pones en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios y pones en práctica el orar, ¿verdad? Y de alguna manera puedes compartir con los demás, ¿sí? Quiero decirte, vamos a orar en este momento ya para terminar este tiempo. Vamos a hacer una oración y eh, dejemos que el Señor sea quien hable en nuestra vida. ¿Sale? Señor, pues en esta tarde, en este momento, en esta bueno, yo digo tarde, mañana o noche porque no sé en qué momento estés viendo el video, pero para los que están conmigo presentes en esta tarde, noche, Señor, estamos delante de ti. eh, Pedimos, Señor, que estos principios que transforman en verdad nuestro corazón y nuestra mente, Señor, nos enseñen a amarte por encima de todas las cosas a ti, a ponerte primero en nuestra vida, a ponerte primero en nuestro corazón. Que mi corazón, Señor, que mi mente y que mi alma sean completamente tuyos. Tú puedes decírselo al Señor así también, que le puedas decir, yo quiero buscar más de tu presencia en cada decisión y que nada ni nadie ocupe el lugar que te corresponde a ti, Señor, en mi vida, ese lugar que te pertenece. Ayúdame, Señor, a encontrar mi valor y propósito en ti. Ayúdame a amarte, Señor, con todo mi ser, para que ese amor que tú me vas mostrando y me estás enseñando pueda fluir en todo lo que yo haga, Señor. Padre, que este amor profundo, que este amor profundo y verdadero por ti sea la base de mi vida. Yo me permita, Señor, vivir una vida de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que yo pueda buscarte con integridad en la oración, que yo pueda buscarte con integridad en tu palabra, Señor, dejando que este amor me transforme a mí primeramente y me moldee según tu voluntad. Que me ayude a honrar tu nombre en cada paso y que yo pueda vivir para ti con un corazón eh, ofrecido a ti, elevado a ti, enfocado en los valores eternos, en la eternidad, reflejando tu gloria en cada acción. Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios que provee, que nos sostiene, que me sostiene a mí y que cuida cada detalle de mi vida. Señor, ayúdame a confiar en tu providencia. Ayúdame especialmente cuando enfrente momentos de incertidumbre o cuando enfrente desafíos, Señor. Que mi fe en ti sea más grande que mis preocupaciones y miedos y que aprenda a descansar en tus brazos sabiendo que todo está bajo tu control, Señor. Señor, dame la confianza para esperar con paciencia y serenidad, creyendo que tu tiempo es perfecto, incluso cuando ya no entienda lo que está pasando, cuando yo no entienda lo que está sucediendo, ayúdame a recordar que tú siempre estás conmigo, Señor. Ayúdame a sentir tu presencia, guíame, guía mis pasos, Señor. Cuídame, cuida de cada una de mis necesidades, por favor, Señor. Que mi confianza en ti se renueve cada día y que yo pueda vivir con la paz y seguridad de saber que nunca estoy solo, que tú estás presente, Señor. Así como lo estuviste con tu pueblo, Señor, que así estuviste con tus hijos. Oh Dios, Padre amoroso, ayúdame a soltar los dolores, ayúdame a soltar y perdonar como tú me perdonas, Padre. Sé que el perdón es un camino hacia la libertad y la paz, pero a veces mi corazón se resiste, debo reconocerlo, Señor. Dame la fuerza para perdonar a quienes me han lastimado y para confiar en que tú estás sanando cada herida eh, y que yo pueda, Señor, ver a las personas con tus ojos llenos de compasión y gracia, Señor. Que tu espíritu renueve mi mente y quite cualquier amargura o resentimiento de mi corazón. Ayúdame a vivir libre de las cargas del pasado, Señor. Ayúdame, Señor, a tener ese espacio para tu paz en mi corazón, Señor. Enséñame a amar, inclusive cuando se hace difícil. A veces no es fácil, Señor. A reflejar tu perdón, Señor. A perdonar en cada relación que está mal, Señor. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu misericordia, Padre. Dios mío, yo te pido que me moldees allí en mi corazón, que me hagas ser humilde y manso y que me ayudes a reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy viene de ti, Padre, y que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Líbrame el orgullo y del egoísmo y enséñame, Señor, a vivir con humildad, buscando servir a los demás con amor y gratitud. Señor, dame un espíritu suave, un espíritu manso, que responda con calma, con paz, incluso frente a las pruebas y los desafíos. Que pueda ser una presencia de paz y tranquilidad para quienes me rodean. Ayúdame a reflejar tu amor y tu bondad, Señor. Que la humildad y la mansedumbre siempre estén presentes en mí como frutos de tu Espíritu Santo.
Señor, tú eres mi Padre Celestial y yo te pido, Señor, que me ayudes a buscar tu reino por encima de todo, que mi corazón desee lo que es eterno y lo que es verdadero, Señor, y que viva yo conforme a los valores de tu reino, Señor, que yo pueda tener decisiones y prioridades claras donde pueda reflejar tu justicia y amor, Señor, y que nunca pierda de vista el propósito que tienes para mí, Señor. Señor, enséñame a dejar de lado las preocupaciones del mundo y a confiar en que al buscarte primero, todas las demás cosas serán añadidas como dice tu palabra, Señor. Que tu reino sea la prioridad de mi vida, Padre, y que en todo lo que yo haga, que en tu nombre yo pueda glorificarte a ti, Señor. Señor, dame un corazón lleno de compasión y de amor por mi prójimo, por los que están rodeándome. Ayúdame a ver a cada persona como alguien que es amado por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ver a las personas como alguien que tiene necesidad y cuidado y gracia, así como tú lo quieres, Padre. Que tu amor fluya a través de mi vida para que pueda ser un instrumento de paz y esperanza en la vida de los demás. Que tenga un espíritu generoso, dame esa capacidad y la disposición de ayudar, incluso cuando se requiera de sacrificarnos, Padre. Enséñame a amar como tú amas, Señor, a extender mi mano con amabilidad y con mucha empatía y a buscar el bien de los demás por encima de mis propias necesidades, Señor. Que mi vida sea reflejo en tu amor incondicional. Padre, ayúdanos a vivir en el presente con un corazón lleno de gratitud. Que aprendamos a valorar las bendiciones que nos das o que me das a mí cada día y a reconocer tu bondad en cada detalle de mi vida, Señor. Libérame de la preocupación por el futuro, oh Señor, y del resentimiento por el pasado. Que pueda encontrar paz en el ahora, donde tu presencia es más fuerte, Señor. Señor, enséñanos o enséñame a ver cada momento como un regalo y eh, encontrar tu gracia en las cosas, por muy simples que éstas parezcan. Que mi gratitud, Señor, sea constante y mi corazón siempre esté vuelto hacia ti, reconociendo que todo lo que tengo y soy viene de tus manos. Señor, líbrame de la envidia y de compararme con otros. Y enséñame a ser agradecido por lo que me das. Ayúdame a cultivar contentamiento, sabiendo que tu provisión, Señor, es perfecta. Y por eso, Señor, vengo a ti, Señor, para que me ayudes a ver el valor de las bendiciones que tengo. Poco o mucho, que sean tus bendiciones y que yo pueda encontrar paz en tu voluntad sin desear lo que le pertenece a otros, sin envidiarlos, Padre. Dame un corazón que esté satisfecho en ti, que tenga contentamiento. Ayúdame a valorar las cosas que tienen verdadero significado, Señor. Que yo pueda vivir con un espíritu de gratitud y alegría, descansando en la certeza de que todo lo que necesito está en tus manos. Señor, renueva mi mente para que pueda ver lo que es eterno y valioso desde tu perspectiva, lo que es valioso para ti. Señor, hazme luz y sal donde quiera que yo vaya, que mi vida refleje tu amor, tu gracia y tu bondad, que pueda yo ver con esperanza a los perdidos y que yo pueda hacer influencia positiva en la vida de todos a mi alrededor, de todos los que me rodean, Señor. Ayúdame a ser un ejemplo de tu amor y a mostrar con mis acciones el poder transformador de tu reino, que mi presencia, Señor, ilumine los lugares donde yo me vuelva o me desenvuelva, donde hay oscuridad y traiga paz donde hay conflicto. Úsame, Señor, para marcar la diferencia y para compartir tu verdad y tu amor. Que mi vida sea un testimonio constante de tu bondad y una invitación para que otros te conozcan también. Ayúdame a ser testimonio fiel de quién eres tú, Señor. Ayúdame a buscarte continuamente en la oración y en tu palabra. Que estos momentos de cercanía contigo sean una fuente de fuerza y renovación en mi alma, Padre. Que realmente, Señor, podamos orar con sinceridad y leer las escrituras con un corazón dispuesto a aprender y a crecer en la fe. Que tu presencia, Señor, sea nuestro refugio y tu palabra sea nuestra guía en cada paso que demos o que yo dé en lo personal. Señor, que mi vida de oración y estudio de la palabra me acerque más a ti cada día y que estos momentos me transformen también y me den poder para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. Ayúdame, Señor, a vivir en intimidad contigo y a mantenerme firme. Señor, que mi mente renovada siempre esté buscando tu voluntad en todo. Y bueno, todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Padre Santo. Y bueno, hasta aquí he llegado el día de hoy. Agradezco su atención. Deseo que Dios me los bendiga mucho, grandemente. Y
reciban un abrazo de mi parte también, todos. Yo espero que pronto ya pueda yo también tener este tiempo junto con mi esposa, que pues ella es la que también nos anima, pero ahorita está en otras labores familiares también, atendiendo cosas en el Señor. Les bendigo en el nombre del Señor, que su mente sea renovada con el poder del Espíritu de Dios y a través de la oración y la palabra, que son los métodos que Dios nos da para mostrarnos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bendiciones. Nos vemos.